Capítulo 12. El tío Aurelio, el hermano de su madre, les escribió desde Extremadura. El tío Aurelio se marchó a Extremadura porque tenía asma y le sentaba mal el clima del valle, húmedo y próximo al mar. En Extremadura el clima era más seco y el tío Aurelio marchaba mejor. Trabajaba de mulero en una gran dehesa y si el salario no daba para mucho, en cambio tenía techo gratis y frutos de la tierra a bajos precios. En estos tiempos no se puede pedir más, les había dicho en su primera carta. De su tío solo le quedaba a Daniel el mochuelo el vago recuerdo de un jadeo ahogado, como si resollase junto a su oído una acongojada locomotora ascendente. El tío se ponía compresas en la parte alta del pecho y respiraba siempre en su habitación vapores de eucaliptos. Mas a pesar de las compresas y los vapores de eucaliptos, el tío Aurelio sólo cesaba de meter ruido al respirar en el verano durante la quincena más seca. En la última carta, el tío Aurelio decía que enviaba para el pequeño un gran duque que había atrapado vivo en un olivar. Al leer la carta, Daniel el mochuelo sintió un estremecimiento. Se figuró que su tío le enviaba facturado una especie de don Antonino el marqués, con el pecho cubierto de insignias, medallas y condecoraciones. Él no sabía que los grandes duques anduvieran sueltos por los olivares, y mucho menos que los muleros pudieran atraparlos impunemente como quien atrapa una liebre. Su padre se rió de él cuando le expuso sus temores. Daniel el mochuelo se alegró íntimamente de haber hecho reír a su padre, que en los últimos años andaba siempre con cara de vinagre y no se reía ni cuando los húngaros representaban comedias y hacían títeres en la plaza. Al acabar de reírse, su padre le aclaró: «El gran duque es un búho gigante. Es un cebo muy bueno para matar milanos. Cuando llegue te llevaré conmigo de caza al Pico Rando». Era la primera vez que su padre le prometía llevarle de caza con él, a pesar de que a su padre no se le ocultaba su avidez cinegética. Todas las temporadas, al abrirse la veda, el quesero cogía el misto en el pueblo el primer día y se marchaba hasta Castilla. Regresaba 2 días después con alguna liebre y un buen racimo de perdices que ineluctablemente colgaba de la ventanilla de su compartimiento. A las codornices no las tiraba, pues decía que no valían el cartucho y que a los pájaros o se les mata con el tirachinas o se les deja vivir. Él les dejaba vivir. Daniel el mochuelo los mataba con el tirachinas. Cuando su padre regresaba con sus cacerías en los albores del otoño, Daniel el mochuelo salía a recibirle a la estación. Cuco el factor le anunciaba si el tren venía en punto o si traía algún retraso. De todas las maneras, Daniel el mochuelo aguardaba a ver aparecer la fumosa locomotora por la curva con el corazón alborozado y la respiración anhelante. Siempre localizaba a su padre por el racimo de perdices. Ya a su lado, en el pequeño andén, su padre le entregaba la escopeta y las piezas muertas. Para Daniel el mochuelo significaba mucho esta prueba de confianza, y aunque el arma pesaba lo suyo y los gatillos tentaban vivamente su curiosidad, él la llevaba con una ejemplar seriedad cinegética. Luego no se apartaba de su padre mientras limpiaba y engrasaba la escopeta. Le preguntaba cosas y más cosas, y su padre satisfacía o no su curiosidad según el estado de su humor. Pero siempre que imitaba el vuelo de las perdices, su padre hacía prrr, con lo que Daniel el mochuelo acabó convenciéndose de que las perdices al volar tenían que hacer prrr y no podían hacer de otra manera. Se lo contó a su amigo el tiñoso y discutieron fuerte porque Germán afirmaba que era cierto que las perdices hacían ruido al volar, sobre todo en invierno y en los días ventosos, pero que hacían brrr y no prrr, como el mochuelo y su padre decían. No resultaba viable convencerse mutuamente del ruido exacto del vuelo de las perdices, y aquella tarde concluyeron regañando.
Tanta ilusión como por ver llegar a su padre triunfador con un par de liebres y media docena de perdices colgadas de la ventanilla le producía a Daniel el mochuelo el primer encuentro con Tula, la perrita cocker, al cabo de 2 o 3 días de ausencia. Tula descendía del tren de un brinco y al divisarle le ponía las manos en el pecho y con la lengua llenaba su rostro de incesantes y húmedos halagos. Él la acariciaba también y le decía ternezas con voz trémula. Al llegar a casa, Daniel el mochuelo sacaba al corral una lata vieja con los restos de la comida y una herrada de agua y asistía enternecido al festín del animalito. A Daniel el mochuelo le preocupaba la razón por la que en el valle no había perdices. A él se le antojaba que de haber sido perdiz no hubiera salido del valle. Le entusiasmaría remontarse sobre la pradera y recrearse en la contemplación de los montes, los espesos bosques de castaños y eucaliptos, los pueblos pétreos y los blancos caseríos dispersos desde la altura. Pero a las perdices no les agradaba eso, por lo visto, y anteponían a las demás satisfacciones la de poder comer fácil y abundantemente. Su padre le relataba que una vez, muchos años atrás, se le escapó una pareja de perdices a Andrés el zapatero y criaron en el monte. Meses después, los cazadores del valle acordaron darles una batida. Se reunieron 32 escopetas y 15 perros. No se olvidó un solo detalle. Partieron del pueblo de madrugada y hasta el atardecer no dieron con las perdices. Mas sólo restaba la hembra con 3 pollos escuálidos y hambrientos. Se dejaron matar sin oponer resistencia. A la postre disputaron los 32 cazadores por la posesión de las 4 piezas cobradas y terminaron a tiros entre los riscos. Casi hubo aquel día más víctimas entre los hombres que entre las perdices. Cuando el mochuelo contó eso a Germán el Tiñoso, éste le dijo que lo de que las perdices se le escaparon a su padre y criaron en la montaña era bien cierto, pero que todo lo demás era una inacabable serie de embustes. Al recibir la carta del tío Aurelio le entró un nerviosismo a Daniel el mochuelo imposible de acallar. No veía el momento de que el gran duque llegase y poder salir con su padre a la caza de milanos. Si tenía algún recelo, se lo procuraba el temor de que sus amigos, con la novedad, dejaran de llamarle mochuelo y le apodaran en lo sucesivo Gran Duque. Un cambio de apodo le dolía tanto a estas alturas como podría dolerle un cambio de apellido. Pero el Gran Duque llegó y sus amigos, tan excitados como él mismo, no tuvieron tiempo ni para advertir que el impresionante pajarraco era un enorme mochuelo. El quesero amarró al Gran Duque por una pata en un rincón de la cuadra y si alguien entraba a verle, el animal bufaba como si se tratase de un gato encolerizado. Diariamente comía más de 2 kilos de recortes de carne y la madre de Daniel el mochuelo apuntó tímidamente una noche que el Gran Duque gastaba en comer más que la vaca y que la vaca daba leche y el Gran Duque no daba nada. Como el quesero callase, su mujer preguntó si es que tenían al Gran Duque como huésped de lujo o si se esperaba de él un rendimiento. Daniel el mochuelo tembló pensando que su padre iba a romper un plato o una encella de barro como siempre que se enfadaba, pero esta vez el quesero se reprimió y se limitó a decir con gesto hosco: «Espero de él un rendimiento». Al asentarse el tiempo, su padre le dijo una noche de repente al mochuelo: «Prepárate, mañana iremos a los milanos, te llamaré con el alba». Le entró un escalofrío por la espalda a Daniel el mochuelo. De improviso y sin ningún motivo, su nariz percibía ya el aroma de tomillo que exhalaban los pantalones de caza del quesero, el seco olor a pólvora de los cartuchos disparados, y que su padre recargaba con paciencia y parsimonia una y otra vez hasta que se inutilizaban totalmente. El niño presentía ya el duelo con los milanos, taimados y veloces, y mentalmente matizaba la proyectada excursión. Con el alba salieron. Los helechos, a los bordes del sendero, brillaban de rocío y en la punta de las hierbas se formaban gotitas microscópicas que parecían de mercurio.
Al iniciar la pendiente del Pico Rando, el sol asomaba tras la montaña y una bruma pesada y blanca se adhería ávidamente al fondo del valle. Visto desde la altura, semejaba un lago lleno de un líquido ingrávido y extraño. Daniel el mochuelo miraba a todas partes fascinado. En la espalda, encerrado en una jaula de madera, llevaba al gran duque, que bufaba rabioso si algún perro les ladraba en el camino. Al salir de casa, Daniel dijo al quesero: «¿Y a la tula no la llevamos?» «La tula no pinta nada hoy», dijo su padre. Y el muchacho lamentó en el alma que la perra, que al ver la escopeta y oler las botas y los pantalones del quesero se había impacientado mucho, hubiera de quedarse en casa. Al trepar por la vertiente sur del Pico Rando y sentirse impregnado de la luminosidad del día y los aromas del campo, Daniel el mochuelo volvió a acordarse de la perra. Después se olvidó de la perra y de todo. No veía más que la cara acechante de su padre, agazapado entre unas peñas grises, y al gran duque agitarse y bufar 5 metros más allá, con la pata derecha encadenada. Él se hallaba oculto entre la maleza, frente por frente de su padre. «No te muevas ni hagas ruido, los milanos saben latín», le advirtió el quesero. Y él se acurrucó en su escondrijo mientras se preguntaba si tendría alguna relación el que los milanos supieran latín, como decía su padre, con que vistiesen de marrón, un marrón duro y escueto, igual que las sotanas de los frailes. O a lo mejor su padre lo había dicho en broma, por decir algo. Daniel el mochuelo creyó entrever que su padre le señalaba el cielo con el dedo. Sin moverse, miró a lo alto y divisó 3 milanos describiendo pausados círculos concéntricos por encima de su cabeza. El mochuelo experimentó una ansiedad desconocida. Observó de nuevo a su padre y le vio empalidecer y aprestar la escopeta con cuidado. El gran duque se había excitado más y bufaba. Daniel el mochuelo se aplastó contra la tierra y contuvo el aliento al ver que los milanos descendían sobre ellos. Casi era capaz ya de distinguirles con todos sus pormenores. Uno de ellos era de un tamaño excepcional. Sintió el mochuelo un picor intempestivo en una pierna, pero se abstuvo de rascarse para evitar todo ruido y movimiento. De pronto, uno de los milanos se descolgó verticalmente del cielo y cruzó raudo, rasando la cabeza del gran duque. Inmediatamente se desplomaron los otros 2. El corazón de Daniel el mochuelo latía desalado. Esperó el estampido del disparo, arrugando la cara, pero el estampido no se produjo. Miró a su padre estupefacto. Este seguía al milano grande, que de nuevo se remontaba por los puntos de la escopeta, pero no disparó tampoco ahora. Pensó Daniel el mochuelo que a su padre le ocurría algo grave. Jamás vio él un milano tan próximo a un hombre, y sin embargo su padre no hacía fuego. Los milanos volvieron a la carga al poco rato. La excitación de Daniel aumentó. Pasó el primer milano tan cerca que el mochuelo divisó su ojo brillante y redondo clavado fijamente en el gran duque, sus uñas rapaces y encorvadas. Cruzó el segundo. Semejaban una escuadrilla de aviones picando en cadena. Ahora descendía el grande, con las alas distendidas, destacándose en el cielo azul. Sin duda era este el momento que aguardaba el quesero. Daniel observó a su padre. Seguía al ave por los puntos de la escopeta. El milano sobrevoló al gran duque sin aletear. En este instante sonó el disparo, cuyas resonancias se multiplicaron en el valle. El pájaro dejó flotando en el aire una estela de plumas y sus enormes alas bracearon frenéticas, impotentes, en un desesperado esfuerzo por alejarse de la zona de peligro. Mas entonces el quesero disparó de nuevo y el milano se desplomó, graznando lúgubremente en un revoloteo de plumas. El grito de júbilo de su padre no encontró eco en Daniel el mochuelo. Este se había llevado la mano a la mejilla al oír el segundo disparo. Simultáneamente con la detonación sintió como si le atravesaran la carne con un alambre candente, como un latigazo instantáneo. Al retirar la mano vio que tenía sangre en ella.
Se asustó un poco. Al momento comprendió que su padre le había pegado un tiro. —¡Me has dado! —dijo tímidamente. El quesero se detuvo en seco. Su entusiasmo se enfrió instantáneamente. Al aproximarse a él, casi lloraba de rabia. —¿Ha sido mucho, hijo? ¿Ha sido mucho? —inquirió excitado. Por unos segundos el quesero lo vio todo negro, el cielo, la tierra y todo negro. Sus ahorros concienzudos y su vida sórdida dejaron por un instante de tener dimensión y sentido. ¿Qué podía hacer él si había matado a su hijo, si su hijo ya no podía progresar? Mas al acercarse se disiparon sus oscuros presentimientos. Ya a su lado soltó una áspera carcajada nerviosa y se puso a hacer cómicos aspavientos. —Ah, no es nada, dijo. Creí que era otra cosa. Un rebote. ¿Te duele? ¿Te duele? Es solo un perdigón. No le agradó a Daniel el mochuelo este menosprecio de su herida. Pequeño o grande, aquello era un tiro, y con la lengua notaba un bultito por dentro de la mejilla. Era el perdigón, y el perdigón era de cuarta, casi una bala pequeñita. Ahora me duele poco, lo tengo como dormido. Antes sí me dolió, dijo. Sangraba. La cabeza de su padre se desplazó nuevamente al Milano abatido. Lo del chico no tenía importancia. —¿Le viste caer, Daniel? ¿Viste al muy ladino cómo quiso rehacerse después del primer tiro? —preguntó. Se contagió Daniel el mochuelo del expansivo entusiasmo de su padre. —Claro que le vi, padre. Ha caído ahí —dijo el mochuelo. Y corrieron los dos juntos, dando saltos hacia el lugar señalado. El Milano aún se retorcía en los postreros espasmos de la muerte, y medía más de 2 metros de envergadura. De regreso a casa, Daniel el mochuelo le dijo a su padre: —Padre, ¿crees que me quedará señal? Apenas le hizo caso el quesero. —Nada, eso se cierra bien. Daniel el mochuelo casi tenía lágrimas en los ojos. —¿Pero no me quedará nada de cicatriz? —Por supuesto, eso no es nada —repitió desganado su padre. Daniel el mochuelo tuvo que pensar en otra cosa para no ponerse a llorar. De pronto el quesero le detuvo cogiéndole por el cuello. —Oye, a tu madre ni una palabra, ¿entiendes? No hables de eso si quieres volver de caza conmigo, ¿de acuerdo? Al mochuelo le agradó ahora sentirse cómplice de su padre. —De acuerdo —dijo. Al día siguiente el quesero marchó a la ciudad con el Milano muerto y regresó por la tarde. Sin cambiarse de ropa agarró al gran duque, lo encerró en la jaula y se fue a La Cullera, una aldea próxima. Por la noche, después de la cena, puso 5 billetes de 100 sobre la mesa. —Oye —dijo a su mujer—, ahí tienes el rendimiento del gran duque. No era un huésped de lujo, como verás. 400 me ha dado el cura de La Cullera por él, y 100 en la ciudad la Junta contra Animales Dañinos por tumbar al Milano. La madre de Daniel no dijo nada. Su marido siempre había sido obstinado y terco para defender su postura, y él no lo ocultaba tampoco. Desde el día de mi boda siempre me ha gustado quedar encima de mi mujer. Y luego se reía con gruesas carcajadas. Él sabría por qué.